¿Qué tal familia? Buenos días. Hoy os quiero hacer un vídeo que va en relación con el último vídeo que os colgué de la búsqueda de casa en Asturias, que he visto que en general ha gustado bastante, habéis hecho muchos comentarios y pues leyendo vuestros comentarios me he dado cuenta que realmente hay mucha gente que está buscando casa aquí en Asturias para venirse a vivir aquí, y también dentro de estos hay mucha gente pues que está como nosotros buscando algo un poco alejado de las ciudades, un poco más en el medio rural. Entonces hay un tema en el que no entré en detalle en el último vídeo, pero sí que me gustaría profundizar hoy un poco en este tema porque creo que es bastante importante. Os cuento, llevamos aquí ahora ya unos 9 meses aproximadamente. Aquí en el pueblo nos han acogido muy bien, con mucho cariño la gente, hemos hecho amistades, sobre todo nuestros vecinos son un encanto y es que al final nos sentimos como uno más de su familia, y también hemos hecho amistades con otra gente de aquí, pues que iba viviendo aquí de toda la vida, y bueno, al final vas hablando y vas tratando pues el tema este de la invasión, ¿no?, que hemos hecho la gente que venimos de fuera, de otras ciudades, de otras comunidades autónomas, incluso de otros países, pues aquí en Asturias. Entonces, las opiniones en general son muy diversas, hay gente que está a favor, que dice que beneficia a Asturias, tanto la gente que venimos aquí definitivamente como también el turismo. Hay otra gente que está completamente en contra, que dice que puede perjudicar a Asturias. Ahí a cada uno con su opinión, que es libre de opinar lo que quiere. Pero sí que hay un tema donde todos están de acuerdo, donde todos opinan lo mismo, y es el tema sobre la gente que se viene a vivir al campo, pero sin respetar lo que realmente es la vida rural de aquí, lo que los llaman aquí los neorurales. Voy a buscarme un sitio para sentarme tranquila y os cuento lo que es eso de los neorurales. Bueno, ya me he sentado. Os cuento el problema que hay. Ahora hay mucha gente que se está comprando casa en zonas rurales, que se viene a vivir a un pueblo pequeño, a un pueblo rural, a un pueblo ganadero, y empiezan a quejarse de que si canta el gallo, de que si molesta el cencerro de la vaca del vecino, y incluso han habido denuncias de algún vecino contra otro por estos temas, o porque huele a estiércol. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que no hay ninguna ley al respecto. En Francia, por ejemplo, hay una ley que protege a todo lo que está relacionado con la ganadería, con la actividad ganadera, con todo lo que es el medio rural. Allí no hay nadie que pueda denunciar al vecino porque canta el gallo. Todo esto está protegido por ley, pues justo para proteger a los ganaderos y a la gente de las zonas rurales contra estos ataques externos, que digamos, de la gente nueva que se ha venido a vivir en el campo. El problema en España es que no hay ninguna ley que proteja a los ganaderos, que proteja esta actividad tradicional y rural, e incluso han habido ahora ya sentencias de gente que ha denunciado, pues por eso, porque cantaba el gallo, porque olía a estiércol, y se han salido con la suya, han ganado el juicio, el tribunal ha fallado a su favor. Es que es algo que a mí no me entra en la cabeza, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cuál es el problema? Pues que aquí en España no hay ninguna normativa que protege a los ganaderos contra esta gente. Hace ahora justo unos meses que un partido político de aquí de Asturias presentó un proyecto de ley que lo llamaron Patrimonio Sensorial Rural Asturiano, que era para proteger pues a los ganaderos, a toda esta actividad ganadera frente a estos ataques externos, ¿no? Eh, para que no pasaran pues lo que está pasando, las denuncias de vecinos contra la gente que lleva en el campo toda la vida. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que hace ahora unas semanas que lo echaron para atrás y al final no se aprobó este proyecto de ley, por desgracia. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues lo que os he comentado en el anterior vídeo, cuando estáis buscando casa aquí en Asturias, es otra cosa que tenéis que tener en mente, que tenéis que ser conscientes. No podéis pretender de veniros a vivir al campo sin realmente saber lo que es vivir en el campo y sin respetar lo que es la vida en el campo. Entonces, es algo que cuando buscáis casa, planteaoslo realmente bien si estáis dispuestos a una serie de cosas, a una serie de ruidos, a una serie de olores
si estáis dispuestos a aceptar todo esto y vivíos al campo, a la zona rural. Si no, pues mejor no vengáis, quedaos donde estáis. Hay una serie de cosas aquí que hay que aceptar y hay que respetar sobre todo. Lo que no puede pretender la gente que se vengan a vivir al medio rural, tenía un prado precioso delante de casa y que les gusta ver cómo pastan las vacas en este prado, pero luego les molesta el cencerro de la vaca, les molesta el olor a las heces de la vaca, o yo qué sé, la gente le gusta comer huevos frescos, pero luego les molesta de que el vecino tenga gallinas, de que las gallinas hacen ruido, el gallo aún más y pues la gallinaza pues huele también. Todos sabéis que Asturias es preciosa porque es muy verde, pero todo este verde no es césped, es prado y el prado es para que se lo coman los animales. Pensad que aquí en Asturias hay más o menos medio millón de cabezas de ganado de vacuno. Luego hay ovejas, hay cabras, hay caballos y un montón de otras especies. Y todo esto está repartido en los prados y si os vais a vivir a una zona rural, vais a tener prados alrededores donde están los animales, no vais a tener una zona donde haya prados sin animales. Así que no vengáis con esta idea idílica, esta utopía en la mente de que la zona rural es todo césped, es todo silencio y paz. Pues no, para nada. En el campo hay ruido y mucho. Las gallinas cacarean, las vacas llevan cencerros, en general hay muchos animales aquí que llevan cencerros, que a mí me gusta el sonido, aunque no estoy muy a favor de lo que es el cencerro así para el animal, pero esto es otro tema. Pero pensad que aquí en nuestros alrededores hay vacas, hay caballos, un poco más abajo hay un prado con unos ponis muy monos y todos aquí llevan el cencerro. Entonces tú escuchas todo el día el bim, 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 bim del cencerro todo el día y toda la noche. Los animales por la noche no se tumban a dormir, siguen caminando y siguen pastando y tú sigues escuchando por la noche los cencerros. Sobre todo en verano, cuando se duerme aquí con las ventanas abiertas, pues es un sonido que tienes pues las 24 horas del día. Luego, aquí casi todo el mundo tiene gallinas y nuevamente al final las gallinas hacen ruido. Yo soy la primera que tengo gallinas y que tengo un gallo. Casi todo el mundo que tiene gallinas también tiene un gallo. Entonces, mi gallo empieza a cantar a las 4:30 de la mañana, a las 4:30, a las 5, y es un ruido fuerte. Yo porque toda la vida hemos tenido gallinas y gallos en casa y estoy acostumbrado a este sonido y el gallo se podía poner al lado mío en la cama y cantar y ya no lo escucho, seguiría durmiendo, pero sí que es verdad que es un ruido fuerte que puede molestar. Los perros, y otra vez la primera, tengo 4 perros, mis perros están ladrando todo el día. Pasa alguien caminando por la calle, ladran. Se posa un pajarito en el patio, ladran. Cuando no ladran, pues ladra el perro del vecino de enfrente, y si no es este, pues el de la casa de más para arriba. Al final tienes un sonido de perros ladrando básicamente todo el día. Y si no os gusta, o si sois sensibles a los ruidos y no os gusta el ladrido de los perros o os puede molestar, pues oye, pues no vengáis a vivir al campo, no os vengáis a vivir a un pueblo rural, porque aquí todo el mundo tiene perros y ya digo, todos los perros ladran y si no es uno, es otro. Luego, tractores. Pensad que estamos en una zona rural, estamos en una zona ganadera. Aquí hay gente trabajando, hay gente que se está ganando la vida y los ganaderos trabajan entre semana y muchas veces también el fin de semana. Y puede ser que un día tengas en el prado de al lado pues el vecino, el ganadero, el campesino que está labrando el prado o que está cosechando algo que ha plantado y tú escuchas el boom, boom, boom del tractor pues todo el día sin parar. Y luego, pues relacionado con esto, cuando aquí cosechan, pensar que muchas veces lo que cosechan aquí son cereales y el cereal se cosecha cuando está más o menos seco. Entonces, cuando pasa la cosechadora, esto levanta muchísimo polvo y tienes polvo todo el día en el ambiente. Igual que cuando están labrando la tierra, al final se levanta polvo esta tierra y se nota en el ambiente. Tercer punto importante, como digo, hay muchos animales aquí y da igual si son vacas, si son caballos, si son cabras, si son gallinas, los animales orinan y defecan y al final esto huele. Siempre tienes un olor a animal en el medio rural, en el campo. Y luego también los ganaderos echan fertilizante, echan estiércol, echan purines a los prados. Cuando aquí hay el vecino de enfrente que abona su prado y echa purín, pues tienes un día, pues oye, pues que hay bastante peste.
pero es algo normal, es un olor pues a campo. También otra cosa muy típica de aquí, que nosotros ahora también lo hemos hecho algunas veces, aquí cuando podas los árboles o cuando sacas alguna planta que se ha secado o algo, lo que hace la gente aquí es hacer montones de estos restos vegetales en mitad de prado, y cuando el montón es suficientemente grande, pues coges y le prendes fuego. Entonces puede ser que un día tienes el vecino de al lado pues que está quemando estos rastrojos y te llega todo el olor a humo a tu casa. Es algo muy típico, que importante para los que lo vais a hacer, siempre pedir permiso, hay que pedir permiso para hacerlo, pero es algo muy típico aquí en Asturias también. Al final, con todo esto que os quiero decir, que otra vez me estoy enrollando como siempre, os quiero decir que cuando buscáis casa aquí en Asturias, vuestra casa de ensueño, que realmente seáis conscientes de este tema del campo y medio rural, que no tengáis en mente esta idea idílica de silencio y paz, porque no es así. Si no os gusta lo que hay en el campo, no vengáis al campo, quedaos en las ciudades o donde estéis, no vengáis al campo. No, no es un sitio de paz y silencio. Muchas veces sí, hay muchos días, hoy, por ejemplo, no se escucha nada, se escucha a lo lejos un poco los cencerros, pero no siempre es así. Vais a tener días de ruidos, de olores, de polvo y de lo que sea. Lo que no podéis hacer es querer veniros al campo y luego quejaos pues de todo lo relacionado con el campo, como hacen estos neorurales, ¿no?, que los llaman aquí. Al final, las personas que cambiamos la ciudad por el medio rural, tenemos que respetar la vida que hay aquí en el medio rural. Nos tenemos que adaptar a esta vida, no podemos pretender que este medio rural, el campo, se adapte a nosotros. Eres tú el que se tiene que adaptar a allí a donde vayas a vivir, es una norma general, da igual si venís a vivir al campo o si vais a otro país, te tienes que adaptar tú, no la zona o el pueblo donde tú vayas a vivir se tiene que adaptar a ti. En definitiva, tenéis que estar dispuestos a adaptaros a donde vayáis por el bien de la convivencia y hacer lo que yo considero unas pequeñas concesiones por el bien de la convivencia con las personas que ya están viviendo allí en esta zona donde vayáis de toda la vida, a las personas que estaban allí antes que vosotros. Hay que respetar a la gente que vive allí, que trabaja allí, que se está ganando la vida, gente que lleva allí toda la vida. Hay que respetarlos a ellos y a la actividad que realizan. No tengáis en mente esta idea tan idílica de un campo en silencio y inodoro, porque no es así. Lo que sí que pensad, que por lo menos para mí, yo prefiero 1000 veces el sonido de un cencerro que el sonido de ambulancias, de coches pitando o de gente chillando en la ciudad. Lo prefiero 1000 veces esto que no los ruidos que puedes tener en una ciudad. O luego también a nivel de olores, prefiero que un día huela un poco más a purines, pero no estar respirando a diario el humo del tubo de escape de los coches en una ciudad. Planteaoslo así. Nada, familia, no me enrollo más, vamos a dejar el tema aquí. Como siempre os digo, si tenéis preguntas, si tenéis alguna duda, sugerencias, dejádnoslo en los comentarios. Intentaremos contestar a todos lo antes posible y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.